Gracias. Buenas noches. Un gusto estar acá con ustedes nuevamente. Es un privilegio y nos costó trabajo volverlo a planificar, ¿verdad? Parece que este tema al enemigo no les agrada mucho. Y peleó el tema, pero aquí estamos. Una pregunta, por favor, ¿qué tiempo tengo? Lo que el Señor tenga para usted, amado, no vamos a Okay. cortar el tiempo del Señor. Bien, voy a entonces considerar 1 hora. Bien, espero que pueda ser de bendición. Bueno, entonces el tema, así como fue presentado, finanzas del reino. Bien, así que claramente el tema está hablando del reino. Y aquí la gran pregunta es, ¿queremos hacer realmente la voluntad de Dios? Esa, en mi modesto entender, esa es la gran pregunta. Y para mí es una pregunta muy necesaria, porque muchas veces hemos visto en enseñanzas que escuchamos, a veces en eventos, a veces por internet, que si uno no tiene cuidado como predicador, como maestro, como alguien que tiene el honor de compartir la palabra, que podemos predicar con una motivación incorrecta y realmente caer en la trampa en la cual cayeron Adán y Eva y si no nos cuidamos estamos cayendo constantemente de querer ser dioses, ¿verdad? Por eso yo me pregunto, y la sierva de Dios decía que tiene para nosotros, y me incluyo, que tiene Dios para mí, porque todo lo que entendemos, al menos un poco por gracia, la responsabilidad de compartir la palabra, sabemos que predicar es una gran responsabilidad por la cual hemos de dar cuentas. Consideramos al Señor Jesús como el genio de la lámpara de Aladino para que nos bendiga en todo lo que queremos, o realmente lo consideramos Señor y por lo tanto merecedor de toda la gloria, y que lo que hagamos realmente sea para su gloria, como está escrito, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios y conforme a su voluntad. Aquí hay una primera clave con respecto a las finanzas del reino. ¿Realmente tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios? Quiero que vayas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 15. Y antes de profundizar en temas más, vamos a decirlo así, más técnicos, antes de profundizar en temas más técnicos de lo que viene siendo temas financieros, yo quiero que vayamos hasta donde Dios me ha revelado y hasta donde Dios, Espíritu Santo, me lo permita en el nombre de Jesús, a ir a la base, al fundamento, cómo está tu corazón y cómo está mi corazón. Juan 7:15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Sí, están cuestionando al Señor Jesús. Versículo 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina, entiéndase, enseñanza, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Quizás hay alguno en la audiencia que me ha escuchado enseñar o predicar en otras ocasiones, y muy probablemente, quizás alguno de nuestros hermanos ministeriales que me comparten de su enseñanza y yo les comparto de las mías, va a escuchar una vez más que yo menciono este versículo. Este es uno de los versículos o de los pasajes que para mí es básicos, elementales, fundamentales. Y así como tanto Pablo como Pedro dicen, es necesario que yo les repita, dice Pablo, porque para ustedes es seguro, pues yo me lo repito a mí mismo, ¿verdad? Jesús aquí está diciendo que su doctrina no es de él, sino de aquel que lo envió. ¿De quién? Del Padre. Así como dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, ¿verdad? Y a continuación aclara, bueno, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá
si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y aquí hay un gran tip, una gran clave para poder interpretar la palabra de Dios, para poder saber cuando alguien está enseñando algo, si es de Dios o no, o si es por el Espíritu Santo. ¿Realmente tú quieres hacer la voluntad de Dios? Porque tal pareciera, como está establecido en otros versículos o en otros pasajes de la Escritura, que el Espíritu Santo está escudriñando tu corazón y el mío, como dice Hebreo, las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Y si verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo nos revela si realmente lo que se está diciendo es de Dios o no. Por lo tanto, aquí hay un principio que es básico para entender todo el consejo de Dios. Si tú y yo realmente no queremos hacer la voluntad de Dios, aguas. Estamos en peligro porque muy probablemente habrá muchos pasajes de la palabra, muchos principios de la Escritura, muchos temas de la Biblia que no entenderemos porque nos falta inteligencia, o no entenderemos porque nos falta coeficiente intelectual, o nos falta preparación académica. No. De hecho, Jesús en otro pasaje dice: te alabo, Padre, que escondiste estas cosas de lo que se creen sabios o de los sabios y se las revelaste a los pequeños. Así que la humildad del corazón, el querer hacer la voluntad de Dios, es un principio clave para realmente saber cuando estamos lidiando con algo que sea de Dios o que no sea de Dios. Y el Señor Jesús continúa diciendo, versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Qué tremendo, porque incluso aquí los predicadores, ¿por qué estamos predicando? ¿Por qué estamos enseñando? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Porque estamos buscando nuestra propia gloria o estamos buscando la gloria del Padre y del Señor Jesucristo? Así que quiero dejarte con esta primera clave, pero quiero seguir insistiendo en eso. Verdaderamente, ¿dónde está nuestro corazón? Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Una de las evidencias de que queremos hacer la voluntad de Dios es que vamos creciendo en ese temor reverente, ¿verdad? En ese amor a Dios, en esa reverencia, en ese respeto, en ese espíritu de adoración. Jesús también dijo algo que quedó en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué tremendo. Jesús dice que el Padre no lo dejó porque él hacía siempre lo que agradaba al Padre. ¿Será que tú y yo podemos decir lo mismo? No, definitivamente no. Primera de Juan nos dice, si alguien dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso. Pero que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, tiene que haber en nosotros ese anhelo de verdaderamente querer hacer la voluntad de Dios y vamos creciendo en esa madurez, ¿verdad? En el Salmo 48, y estoy poniendo al Señor Jesús de ejemplo, que es nuestro único ejemplo, o nuestro gran ejemplo, si vemos a Jesús reflejado en alguien, ¿verdad? Desde aún antes de manifestarse en la tierra, Cristo en el cuerpo de Jesús estaba escrito desde la eternidad y fue revelado en el Salmo 48. Esta expresión del Señor Jesucristo en la eternidad cuando dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Eso mismo se confirma en Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Verdad? Vamos a poner otro ejemplo sobre la importancia de querer hacer la voluntad de Dios. Vamos a ir al Padre Abraham, nuestro Padre en la fe, por medio de Jesucristo, como dice Gálatas. En Génesis 18, Dios tomó la decisión de juzgar a Sodoma y Gomorra. Ayer yo
tuve la oportunidad de compartir una enseñanza sobre la puerta de la inspección o del juicio, o de la supervisión o del obispado, en Nehemías 3:31, y hablaba precisamente de esto, cómo Dios juzga, realiza visitaciones para juzgar, para definir si las cosas se están haciendo bien, si no se están haciendo bien, ¿verdad? Dios es un Dios que es juez, como parte de su autoridad, no solamente establece leyes, no solamente ejecuta y hace ejecutar leyes, sino que aparte juzga. Pone en una balanza si las cosas se están haciendo conforme a su voluntad o no, y en función de eso decide respecto a nuestras vidas. Aquí hay un ejemplo. Dios desciende para ver la situación de Sodoma y Gomorra, toma la decisión de juzgarlas, como los que conocen la Biblia saben que ocurrió y quedó escrito. Pero hay algo interesante: antes que Dios ejecute ese juicio, Dios se dice a sí mismo en el versículo 17, Génesis 18:17, y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, Dios está hablando consigo mismo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En otras palabras, Dios está diciendo a sí mismo: tengo que revelarle a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, porque yo sé que Abraham es alguien que me teme y que quiere hacer mi voluntad. Viene a mi mente, ahora no lo tengo aquí escrito, pero viene a mi mente así como un rayo, cuando Eclesiastés, en el capítulo 13, terminando todo ese discurso de sabiduría del predicador, que sabemos que al final fue Salomón, ¿verdad? En palabras del Señor Jesucristo, el hombre más sabio, evidentemente después de Jesús, y al final, estoy citando a memoria el predicador, o Salomón, ahí en Eclesiastés 12, pero si no recuerdo mal es 12, el último capítulo, el último versículo, los últimos 2 versículos, dice: y esto es el todo del hombre, teme a Dios y guarda sus mandamientos, ¿verdad? Eso es lo que el Padre ve en Abraham. Ese es el anhelo que debe haber en nuestros corazones. Si nosotros estamos hablando de finanzas, antes de hablar de finanzas hay que hablar del corazón. ¿Y cuál es la verdadera motivación que hay en nuestro corazón, verdad, para manejar las finanzas del reino? Jesús, otra vez, volviendo al ejemplo de Jesús, viene a mi mente ese pasaje, y lo cito a memoria, donde Jesús dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Bien, las finanzas del reino, estamos hablando de los negocios del Padre. Ya hablamos el ejemplo del Señor Jesús, ya hablamos el ejemplo de Abraham. Ahora vamos a ver algunos principios con respecto a hacer la voluntad de Dios para todos nosotros. Mateo 6, ¿verdad? 32, palabras de Jesús para nosotros. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, ¿verdad? Y muchas veces, a pesar de que estamos pasando por momentos de escasez, Dios nos dice: tienes que perseverar confiando, y que el anhelo que hay en tu corazón sea buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Otros principios al respecto. 1 Timoteo 4:16, el Espíritu Santo le dice a Timoteo a través de su padre ministerial, el apóstol Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fíjense cómo el entendimiento de la doctrina, de la enseñanza, de la palabra de Dios, depende de cuidarse uno mismo, de cuidar el corazón. Persiste en ello, en cuidarse uno mismo y la doctrina, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fin de la cita. De tal manera que si uno no persevera en cuidar el corazón y la doctrina, uno no se salvará a sí mismo y a los que le escuchan a uno. A mí me gusta mencionar un ejemplo
en la vida de Salomón, o Salomón como un buen ejemplo, porque muchas veces he escuchado la enseñanza de que Salomón pidió sabiduría y a Dios eso le agradó. Y es verdad, Salomón pidió sabiduría. Pero lo que le agradó a Dios no fue exactamente que pidiera sabiduría, sino para qué pidió sabiduría. En 2 de Crónicas 1, versículo 10, dice, cuando Dios se le revela a Salomón en el sueño, él le responde. Cuando Dios le pregunta, pídeme lo que quieras que yo te dé, versículo 7, ¿verdad? Él dice en el versículo algo que queda registrado en el versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y responde Dios. Versículo 11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Y aquí para mí hay una gran clave. Lo que más agradó a Dios, ¿verdad? No fue exactamente, no fue tanto que Salomón pidiera sabiduría, como con qué objetivo la pidió. Y Dios mismo dice, por cuanto lo que hubo en tu corazón fue pedir sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto rey, por eso te doy sabiduría y ciencia, incluso para gobernar, no solamente vas a necesitar sabiduría y ciencia, sino que vas a necesitar lo que no pediste. Te voy a dar riquezas, bienes y gloria, ¿verdad? Y aún, ¿verdad? La vida de los que te quieren mal, etcétera. Aún voy a tratar con tus enemigos. En otras palabras, siempre que vayamos a pedir o siempre que recibamos finanzas, recursos financieros, recursos humanos, como se le llama hoy, tecnológicos y demás, aguas, ¿para qué Dios nos los está dando? Si ya nos los dio, o aguas, ¿para qué lo estamos pidiendo? El propósito de hacer la voluntad de Dios es lo que determina delante de Dios el éxito o el fracaso. ¿Bien? De tal manera que evidentemente para poder moverse con un verdadero éxito en el tema financiero, en el reino de Dios, ¿verdad?, se requiere crecer en madurez. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En otras palabras, la condición, el requisito para que Dios a uno lo prospere es la madurez espiritual. Así como prospera tu alma, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Este principio de la necesidad de tener madurez para poder manejar finanzas del reino es confirmado en Gálatas 4. Dice Gálatas 4, 1 y 2. Pero también digo esto, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Yo he visto a lo largo de estos años, y he tenido que tratar también con mi corazón, ministros, ¿verdad?, que a veces nos hemos deprimido. Voy a incluirme en esta mención. Hemos cuestionado al Padre. Incluso he escuchado ministros que han cuestionado a la iglesia. Dios no me ha bendecido porque ustedes están mal. No. Si no hemos sido más prosperados financieramente, no le echemos la culpa a nadie. Depende de las motivaciones de nuestro corazón y depende de nuestra madurez. Así que dice Deuteronomio 4:9, por lo tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí está otra clave que ya vimos con Abraham. La bendición financiera en nuestra vida depende de nuestro compromiso en enseñarle a nuestras
generaciones, hijos, nietos y demás, ¿verdad? Proverbios 4:4, guarda mis mandamientos, dice, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Me he tomado 20 minutos en el primer punto. Estamos en un 10%, me quedan, ¿qué? 60% de tiempo. Ya consumí prácticamente 40, pero ese 40% del tiempo lo he enfocado en el primer punto porque para mí es el básico. Aunque es el 10% de la enseñanza, ese 10% es lo básico. ¿Dónde está tu corazón y dónde está el mío? ¿Verdad? Para hablar de finanzas, primero, ¿dónde está nuestro corazón en relación con Dios? Segundo, ¿cómo ves a Dios? Realmente, ¿cómo tú ves a Dios? ¿Cómo es Dios para ti? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es un Dios más? ¿Es un Dios menos? ¿Es tu padre? ¿No es tu padre? Vamos a la parábola de los talentos, Mateo 25, del 24 al 30. Y aquí te quiero demostrar con la palabra cómo nuestra productividad, nuestra eficiencia, nuestra capacidad financiera depende de la imagen, de la idea, de la opinión, de la revelación que tenemos respecto a Dios. Dice Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres... Perdón, bueno, ahí voy al punto, perdón. No tengo, por cuestión de tiempo, no cité todos los versículos. Esta es la parábola de los talentos. No lo escribí aquí todo en mis notas, toda la parábola. Voy al punto. La parábola de los talentos, ustedes recordarán que Jesús dice que el Señor a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que tuvo 5 multiplicó la provisión, el que tuvo 2 lo multiplicó y Dios le dio otros 2, el que tuvo 5 le dio otros 5 y el que tuvo 1, ¿verdad? Escondió el talento. Entonces, cuando Jesús viene a exigir cuentas, él dice, pero llegando, versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Mira cuál es la visión que esta persona tenía de Dios. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿A quién le habló? Evidentemente a los ángeles, ¿verdad? Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que tiene, ¿qué? Revelación. Al que tiene, ¿qué? Una correcta visión, imagen de Dios y del Señor Jesucristo. No es el que tiene más dinero, no, es el que tiene una relación correcta con Dios, el que tiene una imagen o una visión o una opinión correcta de Dios. Pero al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué es lo que el hombre tenía? Un talento. ¿Qué es lo que el hombre no tenía? Una visión correcta del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí está la segunda clave. Si verdaderamente no conocemos a Dios, si verdaderamente no hemos tenido una revelación de Dios, de su santidad, de su majestad, de su reino, de su justicia, de su grandeza, de su integridad, de su inmutabilidad, que Dios, el diablo era bueno y un día se corrompió. Dios nunca se va a corromper. Y esa es posiblemente la mejor noticia que hay en la eternidad, ¿verdad? Tener esa revelación correcta del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, de los caminos o juicios de Dios
es un fundamento para nuestra vida. Y no solamente eso, es lo que nos va a garantizar que seamos fructíferos. De hecho, no lo tengo aquí en mis notas, viene ahora a mi mente, en Daniel 11 dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cuántas veces no hemos escuchado testimonios? Por ejemplo, estaba viendo yo las noticias en Estados Unidos, para los que están en Estados Unidos, y creo que la mayoría de los que me van a escuchar a través del ministerio del pastor Mark y la profeta Astrid, radican en Estados Unidos. En Estados Unidos estaba viendo yo el testimonio, creo que la compañía se pronuncia así, Chick-fil-A, ¿no? Algo así, no, perdón, no me sé bien el nombre en inglés, pero es esta cadena de comida rápida, creo que con productos basados en el pollo, ¿verdad? Y ellos, desde que fue fundada la compañía, no trabajan los domingos, porque el fundador cristiano y sus hijos, ¿verdad? Son cristianos comprometidos con el Señor Jesucristo y con su palabra, y creo que llevan más de 40 años y nunca trabajan los domingos, ni ellos ni sus empleados. Y estaba viendo las noticias de cómo Burger King se estaba burlando de ellos, ¿verdad? Porque ellos no trabajan domingo. Lo tremendo es que es la cuarta cadena en ingresos en comida rápida en los Estados Unidos, incluso por delante de Burger King. Primer lugar McDonald's, después no recuerdo quién, después ellos, después viene Burger King y otras, ¿verdad? Cómo Dios los ha honrado porque ellos han honrado a Dios, ¿verdad? De hecho, Samuel le dijo eso a Saúl. Dios honra a los que le honran. Pero ¿cómo vamos a honrar a Dios si no tenemos una revelación correcta de su santidad, de su majestad, de su reino? Por eso, todos necesitamos constantemente crecer en el conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a verlo otro ejemplo de cómo nos puede afectar el verdaderamente no conocer a Dios como debe ser. En Génesis 3, no lo voy a leer, solo lo voy a recordar. En el momento que Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios. ¿Verdad que sí? Ustedes saben, conocen. El pasaje solo se lo estoy recordando. En el momento en que ellos pecaron con Dios, les agarró ese miedo. ¿Verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado, muchísimo, en cuidar nuestra vida de santidad. Y que se nos cumpla lo que dice Apocalipsis 22. Ser cada vez más santos, ser cada vez más justos. Muchas veces, o muchos en la iglesia de Cristo en las naciones, están en esta situación que dice 1 Corintios 15:34. Velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pues evidentemente, si no conocemos a Dios, no escuchamos la voz de Dios, y muchas veces cuando Dios nos quiera decir, hijo, invierte en tal cosa, abre un negocio de más cual cosa, no lo hacemos porque sencillamente ni escuchamos por dónde tenemos que actuar, ni entendemos por dónde viene el respaldo de Dios. Bien, creo que he ampliado bastante en estos dos temas, cuidar el corazón y la necesidad de conocer verdaderamente a Dios. Ok. Vamos a un tercer punto. Dios merece adoración. Porque el tema financiero es un tema de adoración. Romanos 1:18 en adelante se nos dice, palabras de la Reina Valera, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, por cuanto no le glorificaron ni le dieron gracias, por cuanto no lo adoraron, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué nos enseña en este pasaje? Primero, Dios merece ser adorado. Segundo, nadie puede decir que Dios no existe porque la propia creación es la manera básica en la cual Dios se revela a todo el mundo. Tercero, Dios merece ser adorado al recibir la gloria y recibir la gratitud, darle gracias. Y si en vez de asumir esa actitud de ser pobre en espíritu, como le llama Mateo 5, ¿verdad? De ser manso y humilde de corazón, como le llama el Señor Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si no tenemos esta actitud de humildad y de adoración a Dios, Dios determina juicio contra uno o contra la humanidad, los que están en esa situación. Así que la adoración es precisamente lo que te permite tener una imagen correcta de Dios, ¿verdad? Y si no tienes esa imagen correcta de Dios, se afecta tu adoración y por lo tanto se afecta tu productividad financiera. ¿Bien? Así que por cuanto Dios merece ser adorado, ahora vamos a ver una de las maneras en que se adora a Dios. Y vamos a entrar entonces en el tema del dinero y sus equivalentes, ¿verdad? Pasajes que nos demuestran que se debe adorar a Dios con dinero. Mateo 2, por ejemplo, los reyes sabios que llegaron delante de Jesús, dice Mateo 2:11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Eso es en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo, Dios 3 veces establece en el Antiguo Testamento que nadie puede presentarse de él con las manos vacías. Yo sé que hay mucha gente que muchas veces critica que muchos de nosotros enseñamos principios de honra y el internet está lleno de videos cuestionando cuando uno enseña de honra y que a Dios hay que honrarlo con los diezmos, pero escrito está. Y uno enseña los principios de la palabra. Yo me asusté, doy un testimonio, hace como unos 21 días estaba hablando yo con un pastor, alguien del cual lo que conozco es, de él es bueno, tiene un buen testimonio este hombre de Dios. Y como abogado, en nuestro despacho estoy atendiendo a un matrimonio, clientes nuestros en el despacho, para los servicios legales. Y después que le dimos la primera consulta, yo sentí de parte de Dios enseñar a este matrimonio de empresarios cristianos sobre el tema de los diezmos. La sorpresa me la llevé después, que su pastor me contacta para darme las gracias, que ellos les habían comentado que se habían reunido conmigo y con mi socio, otro licenciado que también es abogado. Y me dicen, ellos, hacía 2 años que yo no los veía, yo les había insistido que tenían que congregarse y que tenían que diezmar y honrar a Dios. Pero en la plática, en la conversación con el pastor,
él me dice, no, yo no creo que el diezmo está vigente. Y ahí fue donde por poco me caigo de la silla. Estábamos hablando por teléfono. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que un siervo de Dios, un ministro, no entienda que el diezmo es una cuestión de adoración? Lo vimos en Mateo 2:11. Vamos a ver las 3 citas del Antiguo Testamento donde dice que uno no puede presentarse delante de Dios con las manos vacías. Éxodo 23:14 dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levaduras guardarás, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, finales del versículo 16, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Éxodo 23, versículo 16. Bien. Después en Éxodo 34, 23. En el 20 y después en el 23. Dice el 20. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Después en Deuteronomio 16:16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En las fiestas solemnes de los panes sin levaduras y en las fiestas solemnes de las semanas y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Por qué es tan importante diezmar y honrar a Dios con el dinero? Y este es un versículo clave que hace muchos años lo aprendí de la palabra escuchando una enseñanza de Papá Bay. Vamos a Deuteronomio 14:23 y dice el 14:23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Amado, aprender a temer a Dios, a reverenciar a Dios, a adorar a Dios, es un regalo. Las personas que andan en la vida sin temor de Dios, como dice Proverbios, les falta sabiduría. Como nos enseñan los evangelios, el reino tiene llaves, tiene principios. Y esas llaves y principios se conocen por revelación. A quien Dios les revela los principios a los que le temen. Dicen los salmos, a los que le temen, el Señor les hará conocer su pacto. Si uno no teme a Dios, si uno no anhela cumplir su voluntad, Dios no te revela principios. Y uno de estos principios que Dios siempre quiere revelarle a sus hijos, y mientras más madura, más te lo revelas, es el principio de la honra financiera. Malaquías 1, dice Malaquías 1:6, otro ejemplo respecto a los diezmos y la honra financiera. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Incluyendo la honra financiera. Ya lo vimos en Mateo 2, cómo los sabios honraron al Señor Jesucristo siendo niños. Oro, incienso y mirra. Honra a tu padre y a tu madre. Ah, sí, yo les mando un mensajito de WhatsApp y no les ayudo financieramente. Siendo este el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida. Así que, ¿cómo se honra a Dios como padre? Con honra financiera. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Verdad? Ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y él responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios responde, en que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo. Así cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto?
Aquí Dios está comparando, si tú vas a honrar a alguien que está en autoridad y le llevas algo defectuoso, vas a salir mal parado de esa cita. Cuanto más conmigo, que soy Dios y que soy Padre, ¿no? Eso mismo está ratificado, ¿verdad? Y después en el capítulo 3, y ahí se los dejo tarea, que es muy conocido. Ahora, fíjense que el tema de la honra financiera no solamente nos hace crecer en la gracia y en el favor delante de Dios, también delante de las personas que están en autoridad. Proverbios 18:16 dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Otras versiones dicen, con un regalo se abren todas las puertas y se llega hasta la gente importante. Dios habla hoy. NTV, ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. La Reina Valera contemporánea dice, los obsequios te allanan el camino y te llevan ante grandes portentados. Proverbios 21:14 dice, la dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno la fuerte ira. Ahora, evidentemente, tú puedes preguntar, ¿me estás hablando de honra financiera o de soborno? No, te estoy hablando de honra financiera. Por supuesto, la palabra de Dios también nos enseña que a Dios no le agrada el soborno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si la misma palabra dice que la honra financiera te lleva delante de la gente que está en autoridad y que a la gente que está en autoridad hay que honrarla, como dice Malaquías 1, trata de ir delante de tu príncipe sin llevar una honra correcta a ver qué te va a pasar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la honra financiera y el cohecho o soborno? Evidentemente, el propósito de tu corazón. ¿verdad? Dice Eclesiastés 7:7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Número 22:7, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac y el resto de la historia. Cómo un profeta fue corrompido por aceptar soborno. ¿Por qué? Porque aquí el propósito de esa honra que traían estas gente impía era sobornar a Dios a través del profeta para que soltara una maldición sobre Israel. Así que cuidado, una vez más, el propósito de nuestro corazón cuando estamos manejando dinero. Así que a Dios se le honra con dinero. Ok. Vamos a profundizar un poquito en el tema del diezmo. ¿Es el diezmo un tema solamente de la ley o es un tema antes de la ley, durante la ley y después de la ley? En otras palabras, ¿el diezmo sigue vigente? ¿Sí o no? Bien. ¿Dónde empieza el diezmo? Génesis 4, mucho antes de la ley. Yo sé que algunos quizás van a decir, no, Génesis 4 solo habla de ofrenda. Pues te voy a dar mi opinión. Vamos a Génesis 4. Génesis 4, 1, 5 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la ofrenda, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de lo primero, de sus ovejas, de lo más gordo, insisto, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Yo sé que la mayoría de los predicadores dicen que ahí hubo dos ofrendas. Una que era de lo mejor y otra que era una ofrenda cualquiera. Bien. Conozco, por ejemplo, otra enseñanza de Papa Byron, donde Papa Byron dice que para Dios fue muy importante la ofrenda de Abel, porque en aquel tiempo todavía no había habido el diluvio y
no era necesario criar ovejas para comer. Por lo tanto, la razón por la cual Abel criaba ovejas era sencillamente para tener con qué establecer un altar de adoración. Por supuesto que respeto esa enseñanza o esa interpretación de Papá Abel. Pero aparte de eso, para mí, queda claro que todo lo que uno le da a Dios es una ofrenda. De hecho, uno puede darle a Dios una ofrenda en la iglesia de uno puede mandar una ofrenda a Jerusalén, uno puede mandar una ofrenda a misioneros, uno puede mandar una ofrenda a otro ministro, uno puede darle una ofrenda a gente pobre, que ya entonces se le llama limosna, pero al final es una ofrenda. Entonces la palabra ofrenda es una palabra genérica. Todo aquello que se le da a Dios es una ofrenda. Ahora, si esa ofrenda es tu primer ingreso del año, esa ofrenda ya no es una simple ofrenda, es una primicia. Si esa ofrenda que tú estás dando es el 10% de lo que tú recibes, ya no es una simple ofrenda, ya es un diezmo. Aquí, en mi interpretación, ¿verdad? Lo que Abel le dio a Dios no solamente fue una ofrenda, como lo hizo Caín, que dio una ofrenda, ¿verdad? Del fruto de la tierra, sino que aparte, ¿verdad? Al ser lo primero, era una primicia, y al ser lo más gordo, era un diezmo. Es decir, tenía las características de todo esto. Desde Génesis 4, en mi modesto entendimiento, está establecido el tema del diezmo. Bien, pero si eso no te convence, pues vas a ver en Génesis 18 cómo Abraham honró a Dios, honrando a Melquisedec, su padre ministerial. Después vas a ver lo mismo con Isaac, Jacob. Jacob recibe la revelación de Dios mientras estaba durmiendo y le dice: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Así que estos son ejemplos del diezmo antes de la ley. Por lo tanto, cuando la ley se termina, el diezmo continúa. De hecho, cuando vemos Malaquías, quiero decirte algo. La ley ya fue cumplida por Jesús, por eso nosotros no la tenemos que cumplir. Sin embargo, los profetas nunca han sido derogados. Fíjense que cada vez que Jesús habla de la ley, dice la ley y los profetas. Como se habla de mí en la ley y en los profetas. La ley y los profetas. Siempre en el Nuevo Testamento se habla, por ejemplo, cómo Cristo es revelado en la ley y los profetas. Porque la ley fue derogada, pero los profetas no. ¿Por qué? Porque los profetas lo que hacen es interpretarle el corazón de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. La validez de un libro profético está vinculada al principio al cual se conecta. Si está hablando, por ejemplo, Ezequiel está hablando del orgullo de Sodoma y Gomorra, no está hablando de algo vinculado a la ley, está vinculado a algo que es incluso antes de la ley. Bien. Pero aún así, vamos a confirmar que el diezmo sigue vigente. Jesús dijo en Mateo 23:23, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto, ¿qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué cosa es aquello? Diezmar la menta, el eneldo y el comino y todo lo demás. Así que Jesús ratificó que el diezmo seguía vigente. Así como Jesús ratificó que el ayuno seguía vigente. Hoy en día hay gente que cuestiona que no se debe ayunar. Y Jesús dijo, cuando el novio se vaya, ellos ayunarán. Cuando ayunéis, no dijo si ayunáis, dijo cuando ayunéis, cuando oren. Aquí Jesús ratificó aquello. Esto es necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué cosa? Diezmar. Y eso no solamente está en Mateo 23:23, también está en Lucas 11:42. Por si acaso, como Dios sabe que su palabra establece que en boca de 2 o 3 testigos será confirmado todo asunto, para que no quede ahí como un versículo suelto. Lucas 11:42 dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios.
Esto, ¿qué cosa? La justicia y el amor de Dios, os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué cosa? Diezmar. Así que el diezmo es antes de la ley, durante la ley y posterior a la ley. ¿Cómo se cumple el diezmo? De acuerdo a mi horario, me quedan 10 minutos para cumplir la hora. ¿Cómo se cumple el diezmo? Ok, primero, ¿a quién se le da? Padres ministeriales y personas que están en autoridad en relación contigo, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham se lo dio a Melquisedec. En el tiempo de la ley con el pueblo de Israel, el pueblo se lo daba a los sacerdotes y los sacerdotes a su vez diezmaban el diezmo del diezmo y se lo daban al sumo sacerdote, ¿verdad? En el tiempo de Jesús se lo daban a Jesús, ¿verdad? Ahí lo dicen, y muchas mujeres le servían de sus bienes. ¿Okay? Lucas 8, del 1 al 3. Pablo, el mismo Pablo, habla también de esto y está en, no me voy a extender, Filipenses 4, del 10 al 20, Segunda de Corintios 8, del 16 al 20. Voy a repetir, Filipenses 4, del 10 al 20, Segunda de Corintios 8, del 16 al 20, Primera de Corintios 9, del 1 al 14. Bien. ¿A quién más se debe honrar con ofrendas? Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Normalmente la persona que más nos instruye, ¿quién es? Nuestro padre ministerial, nuestro pastor, ¿ya? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas 6:6. Primera de Corintios 9:11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Fíjense lo que está diciendo Dios a través del apóstol Pablo. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cosechamos de ustedes lo material. Yo me acuerdo que una ocasión invité a un pastor a cenar a la taquería que nosotros tenemos como familia. Y me acuerdo que, por supuesto, invité a ese pastor de aquí de la ciudad de Mérida, donde radico, a cenar. Y el pastor al final, muy, muy humilde, me dijo, quiero orar por ti, te quiero bendecir. Y yo, claro que sí, claro que sí. Pero de pronto a mí me dio la impresión que el pastor estaba pensando en su conciencia que los alimentos eran más importantes que su bendición. En ese momento yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, no te vayas a equivocar. El hecho que tú veas en él mucha gratitud y quiere bendecir tu vida y el negocio familiar y todo lo demás, no significa que tu plato de comida sea más importante que su bendición. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, entiéndase, ¿qué es lo más importante? Es gran cosa si cosechamos de ustedes lo material. Entonces, lo espiritual es lo más importante, por eso es un principio de gratitud o de retribución de gratitud, sencillamente devolverle a Dios lo que ha sembrado en nosotros, principalmente a través de nuestros padres ministeriales, nuestros pastores, y eventualmente en los momentos en que recibamos una enseñanza a través de otra persona, a través de esa otra persona. Bien, ¿a través de quién se honra a Dios? A través de los padres ministeriales, autoridades, maestros. ¿Dónde? Bueno, pues, donde esté la persona. Por ejemplo, he visto a lo largo de estos años, casi ningún pastor, a menos que esté equivocado, va a casa de un discípulo y dice, vine a visitarte para cobrarte el diezmo. ¿Verdad que no? La mayoría de los pastores mantenemos la cordura y esperamos que la persona voluntariamente venga al templo a reunirse como congregación, como ministerio, a adorar a Dios, y ahí en ese lugar y en ese ambiente donde estamos constituidos como eclesia o iglesia, la persona honre a Dios,
sabiendo que está entregando sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, y quien los recoge, la autoridad del lugar o el padre ministerial del lugar. Lo que, en cambio, lo que he visto es que a veces los pastores o ciertos apóstoles o ciertos profetas como ministros, ¿verdad? No hacemos el esfuerzo de cumplir el mismo principio, y cuando nuestro padre ministerial no nos visita, no tomamos el esfuerzo de ir a buscarlo donde él esté, sabiendo que él para nuestra vida representa un canal de la bendición de Dios y de la autoridad de Dios para diezmar de esa manera. Y muchas veces estamos muy tranquilos en nuestra ciudad esperando que nuestro padre ministerial nos visite y no cumplimos el principio que nosotros mismos enseñamos a nuestros discípulos o hijos ministeriales, pastorales a cumplir. Lo dejo ahí como un punto. Bien. ¿Cuándo se debe diezmar, ofrendar? Lo más pronto posible. No solamente dar lo primero, dar lo mejor, sino lo más pronto posible. Bien. En estos 4 minutos, después de que he insistido mucho en que todo se hace para gloria de Dios, para cumplir la voluntad de Dios, bien, y definir la vigencia del diezmo y cómo se ejecuta, pues ahora sí como una añadidura. Definitivamente, cuando aplicamos el principio de la ahorra financiera, la palabra nos enseña que esto agrada a Dios, ¿verdad? Porque lo estamos honrando. Segundo, esto desata una bendición de parte de Dios, Deuteronomio 28. Todos los que caminamos en esa obediencia, dice, y vendrán todas estas bendiciones sobre ti, Deuteronomio 28. Cuando honramos a Dios con la ahorra financiera, Dios reprende al diablo y las fuerzas malignas, Malaquías 3, 8, ¿verdad? Salmo 20, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defiende y te envía ayuda del santuario, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Viene un respaldo de parte de Dios cuando le hemos honrado financieramente. Lo mismo el Salmo 65. Con tremendas cosas tú nos responderás. Oh Dios, estoy citando a memoria, ¿verdad? En justicia, oh Dios de nuestra salvación. Salmo 96 habla de lo mismo, de la honra a Dios con ofrenda y su respuesta. ¿Bien? La honra financiera a Dios nos bendice porque agrada a Dios. Dios nos envía ayuda. Vemos el ejemplo de Mardoqueo, un hombre que honraba a Dios. El día que tuvo el conflicto, como Dios se acordó de él, hizo que el rey se acordara de él. Así que definitivamente la ahorra financiera para Dios es muy importante y demuestra 3 cosas. Nuestra honra financiera demuestra 3 cosas. Primero, nuestra fe. Ejemplo, la viuda pobre que echó todo lo que tenía. Eso es fe, ¿verdad? Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la honra financiera le demuestra a Dios nuestra fe, ¿verdad? Demuestra el reconocimiento de su señorío. Mateo 6:24, ninguno puede servir a 2 señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Así que cuando honramos a Dios financieramente, estamos mostrándole nuestra fe, le estamos mostrando nuestro reconocimiento a su señorío u obediencia. Tercero, le estamos mostrando nuestra gratitud. Dice Primera de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y no menos importante, honrar a Dios con diezmos y finanzas demuestra nuestro amor. Miren lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. 2 Corintios 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Sí? ¿Por qué? Por la diligencia de otros, porque Pablo le había dicho a los corintios, yo voy a enviar a unos hermanos y cuando lleguen allá van a recoger las ofrendas que ustedes están levantando, están guardando, están acumulando. Porque en última instancia, esto es para poner a prueba el amor vuestro.
Y más adelante vuelve a ratificar lo mismo. Eso estaba en el versículo 8 de 2 Corintios 8. Es decir, 2 Corintios 8, 8. Y ahora vamos al 23 y 24. 24 dice: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. 2 veces en 2 Corintios 8, Pablo deja claro que la honra financiera a Dios es una prueba de nuestro amor por él. Espero, 1 hora exactamente, espero que esta enseñanza les pueda ser de mucha bendición. Bendiciones. Tiene el micrófono apagado. Cierra. Amén. Le damos gracias